Entonces, desde ese concepto, en ese concepto mental, dicen, bueno, yo propongo que la idea es que Dios los va a castigar, sí, los va a quemar, sí, pero eventualmente los va a terminar. O sea, los va a aniquilar. Mientras que otros dijeron, no, 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 esto va a ser por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre. El de por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, ganó un poquito más de peso, ¿ok? Y de ahí luego deriva precisamente la doctrina del purgatorio. Y, y con la doctrina del purgatorio confirma, a mi entender, ¿ok? Y en mi propia observación, el motivo principal y la necesidad real por la cual la Iglesia de Roma y posteriormente la Iglesia Ortodoxa tienen que negar la posibilidad de que un salvador del mundo o un sanador del mundo sane a todo el mundo. Y empezamos con lo de el purgatorio. El purgatorio es, digamos, una creación que nace a raíz de que, bueno, Dios va a estar quemando a gente por siempre, por siempre, por siempre. Pero la iglesia puede hacer dinero con ello. Porque a los vivos yo todavía le puedo sacar dinero. Si los vivos me están dando dinero para que podamos reducir igual la sentencia, para que de una u otra manera generamos como una especie de estado entre medio en el cual si pagan, pues Dios va a mirar con gracia el hecho de que están pagando. Usaban, por ejemplo, citas de Pablo cuando dice, ¿por qué os bautizáis por los muertos o por qué oráis por los muertos? Entonces sacaban esas citas, entonces instigaban a su membresía precisamente a pagar para que la sentencia fuera reducida o que la intensidad del castigo fuera reducido. Y les hablaban a sus feligreses en términos como, por ejemplo, bueno, el nivel de intensidad que está ahora tu ser querido es 10 de 10, pero si tú pagas y pones dinero en la bolsa, pues igual el nivel de intensidad va a ser de 3 de 10. Es que era muy malo, igual del purgatorio no sale. Igual, pero no es lo mismo estar sufriendo 10 de 10 que 3 de 10. Ah, no, pero es que yo amaba mucho a mi esposo o amaba mucho a mi papá. Y dice, bueno, pues pon un poquito de dinero en la bolsa porque de esa manera Dios lo va a mirar con favor y va a reducir el dolor. Va a reducir tu dolor, el dolor de él, allá en el... Y de ahí también deriva, pues eso, ¿no? En algunos casos, pues si pagas mucho, pues incluso hasta puedes no solo reducir el dolor de ese castigo, sino incluso sacarlo de ese castigo. Pero claro, sacarlo de ese castigo, ¿cómo hacemos eso? Dice, bueno, pues lo va a sacar al lado bueno. Lo va a sacar al lado bueno, pero tú tienes que pagar bastante para poderlo sacar. Y si no tienes bastante para pagar para poderlo sacar continuamente, totalmente, puedes pagar para ir reduciendo su sentencia. En lugar de que sean 6.000 años en ese castigo, pues que sean 5.300, etc. ¿Por qué es imperativo para los dos elefantes denominacionales de la historia del Nuevo Testamento, o sea, de la historia de una vez que viene, que aparece el hombre histórico, Jesucristo, en Galilea? Porque es imprescindible que a partir del siglo sexto la Iglesia de Roma y luego posteriormente con la separación con la Iglesia griega ortodoxa mantengan la doctrina del castigo y condenen como herejía la restauración de toda la humanidad. Porque es porque así se preserva. Porque sí se preserva. Porque si no hay miedo al infierno, las personas no aparecen por la puerta del edificio de la iglesia. Es así de simple. De hecho, a día de hoy, todavía personas me hablan y me dicen exactamente eso. Pero entonces, si no va a haber un infierno y no va a haber un castigo y la persona tal, entonces las iglesias se van a vaciar. Ajá. Las iglesias necesitan al infierno. Las iglesias necesitan el castigo. Porque si no hay castigo y si no hay infierno y lo que hay es una restauración de todo ser humano roto, ese ser humano, primero que recibe buenas noticias,
Y luego que las iglesias no tienen el mayor poder de persuasión a su disposición, que es el miedo. Las iglesias se llenan después del atentado en el 2001 de las Torres Gemelas. Los siguientes 6 meses las iglesias se llenan. Hay una guerra, se llenan. Hay una amenaza de meteorito en el 2025, empiezan a considerar. Hay una noticia así que les resuene en la mente, dice, hace mucho que no he ido a la iglesia, hace mucho que no oro a Dios. La motivación es el miedo. La iglesia a partir del siglo VI, para poder llenar sus arcas, para poder llenar sus edificios y para seguir manteniendo un poder sobre sus feligreses, necesita el infierno, necesita el castigo, necesita el fuego y necesita, además, crear esa ilusión de que solo unos pocos se van a salvar para que, de una u otra manera, es curioso porque años más tarde, en el 1844, cuando Darwin publica El origen de las especies, etcétera, etcétera, y la famosa frase the survival of the fittest, que es el sobrevivimiento, o sea, los que sobreviven son los más fuertes. La iglesia lleva predicando eso muchísimos siglos. ¿De qué manera? Solo unos pocos se van a salvar. El que pone más dinero en el diezmo, el que es más pío, el que ora más, el que lee más la Biblia, el que hace más caridad, el que reza más Ave Marías, el que está más de rodillas, el que hace una peregrinación, el que compra una estampita, el que lleva un crucifijo, el que... Y eso no estoy solo hablando de la Iglesia Católica, sino que eso conviértelo a tu propia denominación si es que perteneces a una. Necesitan de ello, porque es el miedo. ¿Ok?